Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a nuestro podcast del electivo Comprensión Histórica del Presente. Hoy les traemos un tema que muchas veces queda en segundo plano, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, el papel de las mujeres en la guerra. Queremos mostrar cómo ellas no solo fueron protagonistas en el frente interno, en las fábricas o en las comunidades, sino también en el espionaje, la resistencia y hasta en el combate. A lo largo de este episodio iremos recorriendo sus historias, sus aportes y también las injusticias que enfrentaron, para terminar con una reflexión crítica sobre lo que significó su participación. Así que les invitamos a escuchar con atención, porque detrás de la gran historia también están las voces de estas mujeres que marcaron un antes y un después. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande de la historia. Entre 1939 y 1945 enfrentó a los aliados contra las potencias del eje y dejó millones de muertos, el Holocausto y un mundo totalmente cambiado. Hablemos del rol protagónico de las mujeres en el ejército y la resistencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres dejaron de lado la vida que conocían para asumir roles militares que antes parecían impensables para ellas. Algunas se convirtieron en aviadoras, pilotando aviones de transporte, entrenando a nuevos pilotos o cumpliendo misiones arriesgadas. Tal vez hayan escuchado de las Night Witches, un grupo de mujeres soviéticas que volaban de noche para bombardear posiciones alemanas y luego desaparecían sin ser detectadas. En este mismo ámbito tenemos un orgullo chileno, Margot Duhalde. Ella fue la primera mujer piloto de guerra de nuestro país. Se unió a la Fuerza Aérea Francesa Libre y se dedicó a trasladar aviones entre distintas bases aliadas, muchas veces en condiciones peligrosas. Su aporte fue clave para mantener en movimiento la maquinaria de guerra y su historia demuestra que la participación femenina en la guerra también tuvo un rostro latinoamericano. Pero no todo era volar. Otro papel fundamental lo tuvieron las mujeres en las comunicaciones militares. Eran las encargadas de transmitir mensajes y coordinar las operaciones, trabajando como operadoras y telefonistas. Imaginen la presión de estar en un medio de una operación y tener que enviar instrucciones precisas y urgentes sin margen de error. Un ejemplo increíble de esto fue el Escuadrón 6888. Este grupo estaba compuesto solo por mujeres afroamericanas y fue el único de su tipo que salió de Estados Unidos durante la guerra. Su misión era enorme: clasificar y entregar millones de cartas y paquetes atrasados a los soldados aliados en Europa. Trabajaban día y noche, porque sabían que cada carta significaba un pedazo de hogar para un soldado. Y aunque no estaban en combate directo, su labor fue esencial para mantener alta la moral de las tropas. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de mujeres dejaron atrás los roles tradicionales para participar activamente en la guerra, incluso en el frente de batalla. En la Unión Soviética, la necesidad de soldados era tan grande que el Estado permitió la incorporación de mujeres a unidades de combate. Así surgieron figuras notables como Lyudmila Pavlichenko, conocida como la Dama de la Muerte, considerada una de las francotiradoras más letales de todos los tiempos. Con 309 muertes confirmadas, fue una figura tan respetada que incluso fue recibida por el presidente Roosevelt en la Casa Blanca durante una gira diplomática. Junto a ella también destacó Rosa Yanina, otra francotiradora que ganó fama por su habilidad letal en el frente oriental. Pero más allá de sus logros militares, Rosa dejó un diario personal que ha permitido conocer su lado humano, el de una joven de apenas 20 años enfrentando el horror de la guerra, el miedo y la contradicción entre matar y sobrevivir. En uno de sus apuntes, Rosa escribió: «Siento que mi alma está dividida. Por un lado cumplo mi deber, pero por otro no dejo de pensar en los rostros de los hombres que han caído por mi disparo. No quiero matar más, pero debo hacerlo. La guerra no me deja otra opción». Rosa murió en combate en 1945. Nunca llegó a terminar su diario, pero lo que dejó escrito nos recuerda que incluso en los rostros más heroicos de la guerra hay una lucha interior silenciosa que también deja cicatrices. En Yugoslavia, la lucha contra la ocupación nazi estuvo marcada por una participación femenina. Las partisanas comunistas, muchas de ellas jóvenes campesinas, formaron escuadrones armados que enfrentaron directamente a los soldados alemanes. No solo se dedicaban a tareas de apoyo o inteligencia, luchaban, emboscaban y morían como sus compañeros hombres. Mientras tanto, en otros frentes, miles de mujeres combatían de otra forma, salvando vidas. En la Unión Soviética, la enfermera Yevdokia Radchenkiewicz se hizo conocida por arrastrar decenas de soldados heridos bajo el fuego enemigo, muchas veces sin protección, sin esperar refuerzos. Su valentía le valió condecoraciones, pero sobre todo la gratitud de quienes vivieron gracias a ella.
En el Reino Unido, enfermeras como Joan Buchan Procter trabajaban en condiciones extremas, atendiendo heridos de bombardeos alemanes, dormían en hospitales improvisados y muchas veces en sótanos o estaciones de metro, en medio de la destrucción de Londres. Y en Canadá, la enfermera militar Edith Campbell fue capturada durante la batalla de Hong Kong. A pesar de ser prisionera de guerra, siguió atendiendo a soldados heridos, usando vendas hechas de ropa vieja, utensilios improvisados, sin anestesia ni medicinas. Su sentido de deber no se quebró ni siquiera en cautiverio. Mientras los hombres estaban en el frente, millones de mujeres asumieron trabajos que antes eran considerados exclusivamente masculinos, como la fábrica de armamento, transporte y agricultura. Prácticamente mantuvieron en marcha toda la economía de guerra. En Estados Unidos, esta realidad quedó simbolizada por Rosie the Riveter, la icónica mujer del afiche con overol de mezclilla azul, bandana roja y el puño en alto, bajo el lema de We Can Do It. Rosie no era una persona real, sino una representación de las cientos de miles de trabajadores que ensamblaban aviones, fabricaban armas y mantenían la producción industrial mientras sus esposos, hermanos o hijos combatían. En Europa, y especialmente en la Unión Soviética, pasó algo similar. Mujeres operando ferrocarriles, trabajando en astilleros y fundiciones, produciendo tanques y municiones sin descanso. La guerra demostró que la mano de obra femenina no solo podía reemplazar a la masculina, sino que era esencial para sostener el esfuerzo bélico. Aunque Rosie nació como una herramienta de propaganda en la Segunda Guerra Mundial, con el tiempo se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino. Su imagen inspiró a generaciones de mujeres a reclamar igualdad en el trabajo, demostrando que podían realizar tareas tradicionalmente masculinas con la misma eficacia. Décadas después, Rosie sigue siendo un icono del feminismo y de la lucha por los derechos laborales de las mujeres. También tenemos a las mujeres líderes en movimientos clandestinos. En medio de la brutal ocupación nazi, muchas mujeres judías decidieron tomar acción y no quedaron como víctimas pasivas. Algunas lideraron movimientos clandestinos, organizando rebeliones y actos de sabotaje. Por ejemplo, una de esas figuras fue Sylvia Lubetkin, una de las líderes de la organización judía de combate ZOB, Z-O-B, y la única mujer en su alta comisión. Ella ayudó a planificar y llevar adelante el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943, y consiguió escapar a través de los túneles subterráneos cuando el gueto fue liquidado. Otra mujer extraordinaria fue Frumba Potnicka, que actuó como encargada de ingresar armas escondidas del gueto y fue fundamental para establecer redes de resistencia desde dentro. También está Tosha Altman, que trabajaba como mensajera clave y cruzaba a través del gueto con falsos documentos, conectando a los líderes del movimiento y entregando explosivos o armas esenciales. Estas mujeres, muchas de ellas aún adolescentes o jóvenes desafortunadas, no solo participaron, lideraron, actuaron como mensajeras, contrabandistas de armas y organizadoras, arriesgando todo por la dignidad de su pueblo. Sus historias muestran que, incluso en los momentos más oscuros, surgieron líderes con una valentía excepcional. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, también hubo mujeres que hicieron historia desde la ciencia, aunque muchas veces sus nombres quedaron en la sombra. Un ejemplo sería la física Lise Meitner. Fue clave para descubrir la fisión nuclear, un hallazgo que cambiaría completamente el rumbo del conflicto, aunque el reconocimiento se lo llevara su colega masculino. También, la matemática Johan Clarke trabajó junto a Alan Turing en Bletchley Park, descifrando los códigos de la máquina Enigma y ayudando a cortar la guerra. Y la química Gertie Corty, que estudiaba el metabolismo energético, se convirtió en la primera mujer en ganar un Nobel en esa área en 1947, por investigaciones iniciadas durante esos años. Los aportes de estas mujeres fueron invisibilizados durante décadas, pero sin duda, sin ellas, la historia de la guerra y de la ciencia sería muy distinta. Mujeres como víctimas en el Holocausto. Las madres judías condenadas por llevar vida en sus vientres. Si una mujer agarraba con demasiada fuerza la mano de un niño, si su silueta delataba un embarazo, su destino estaba sellado. La cámara de gas las esperaba. Los nazis veían a las madres judías como una doble amenaza, portadoras de la degeneración racial y símbolos de continuidad. Algunas desesperadas entregaban sus bebés a ancianas en los guetos, rogando que alguien los escondiera. Otras, como Gisela Perl, ginecóloga de Auschwitz,
practicaban abortos clandestinos, con las manos desnudas para salvar a mujeres de los experimentos de Mengele. Eran madres que me suplicaban: mátalo ahora, no dejes que lo torturen, indica Gisela Perl. Las gitanas son el genocidio silenciado. En el campo gitano de Auschwitz-Birkenau, las mujeres romaníes cantaban canciones en romano para arrullar a sus hijos, sabiendo que ambos serían gaseados al amanecer. Las esterilizaciones forzadas eran rutina. A una joven gitana le inyectaban sustancias cáusticas en el útero. A otra le extirpaban los ovarios sin anestesia. Nos llamaban ratas, pero éramos nosotras las que vivíamos como animales. Más casos son las prisioneras políticas, que eran comunistas, sindicalistas, etc., que morían en Ravensbrück, el campo de concentración de mujeres, desnudas y deshumanizadas, convertidas en conejillos de indias para probar sulfamidas en heridas infectadas. Las testigos de Jehová, identificadas con triángulos de color morado, preferían morir antes que renunciar a su fe. A una madre le arrancaron a su hijo de los brazos gritándole: «Di Heil Hitler y te lo devolvemos». Ella cerró sus ojos y lo dejó ir. Las eslavas, que son polacas y ucranianas, eran violadas en masa por oficiales nazis. Si quedaban embarazadas, las forzaban a abortar o las fusilaban contra un paredón. La resistencia íntima. En medio del horror hubo actos callados de rebeldía. Rosa Robota, una mujer judía, contrabandeó pólvora del crematorio para la rebelión de Auschwitz. Antes de ser ahorcada, sus últimas palabras fueron: «Vengarános», que significa «nos vengarán». Las mujeres de Ravensbrück tejieron nombres de verdugos en calcetines con hilos robados, creando pruebas clandestinas. Irena Sendler, católica, rescató a 2.500 niños del gueto de Varsovia, escondiéndolos en ataúdes, sacos de patatas y ambulancias. ¿Por qué se olvidó el dolor? La historia del Holocausto se escribió primero con cifras y héroes masculinos. De las mujeres se habló muy poco. ¿Acaso por el pudor de narrar violaciones, por el trauma de las madres que perdieron a sus hijos, o porque en la posguerra a nadie le interesó escuchar a las supervivientes gitanas o discapacitadas? Pero sus huellas persisten. En un cuaderno clandestino de Auschwitz, una prisionera escribió: «Nos están matando, pero alguien leerá esto y sabrá que existimos». Hoy, esas palabras resuenan como un deber de memoria. Y acá tenemos el testimonio de Doris Greenberg, que dice así: «Los alemanes invadieron Polonia en 1939 y crearon un gueto en Varsovia en 1940. Después de que sus padres fueron deportados, Doris se escondió con su hermana y otros parientes. La hermana de Doris y un tío fueron asesinados, y supo que sus padres también habían sido asesinados. Su abuela se suicidó. Doris salió del gueto de contrabando y vivió como una sirvienta no judía, pero finalmente fue deportada al campo de Ravensbrück. Al llegar ahí, Doris y su amiga Pepi consideraron envenenarse, pero decidieron no hacerlo. Las mujeres como botín de guerra es un tema bastante fuerte para mí de hablar, pero siento que es bastante necesario. Bueno, la violencia contra las mujeres y las niñas es una expresión de relaciones de género discriminatorias. En las sociedades patriarcales, los derechos, intereses y necesidades de las mujeres, las niñas y las personas con otras identidades de género no reciben la misma prioridad que los de los hombres y los niños. En todo el mundo, a las mujeres y a las niñas se les niega el derecho a la autodeterminación, en lo que respecta a su propio cuerpo. La violencia sexualizada y el género se arraiga en tiempos de paz, se exacerba durante los conflictos armados y se propaga en las sociedades de posguerra. El uso de la violación como estrategia para librar una guerra es, en última instancia, una consecuencia de esta injusticia. Las mujeres siempre han sido consideradas por los hombres como un obvio botín de guerra. Sus cuerpos simbolizan el supuesto honor de los hombres y su violación demuestra poder sobre ellos, como oponentes
y demuestra superioridad. La violación y la tortura de mujeres se utilizan de forma selectiva para desmoralizar al oponente con fines de desplazamiento por motivos étnicos y como medio de opresión social. Por lo tanto, el término violencia sexual puede ser engañoso, ya que la violación no es una expresión agresiva de sexualidad, sino una expresión sexual de agresión. Si nos desplazamos a Asia, otro tipo de violencia marcó la vida de miles de mujeres. Durante la guerra, el Imperio japonés estableció un sistema militarizado de esclavitud sexual, conocido como el de las mujeres de confort. Aunque muchas víctimas eran coreanas, chinas o filipinas, también hubo mujeres japonesas que sufrieron este destino. Una de ellas fue Sunko Shiruta. Años después de la guerra, Sunko contó cómo fue obligada a trabajar en un burdel militar, atendiendo a decenas de soldados japoneses cada día. Su testimonio reveló la dimensión de este sistema. No era improvisado, sino organizado por el propio Estado. Sunko dijo con claridad: no éramos humanas, éramos suministros del ejército. Su voz abrió una brecha de verdad en un país donde muchas víctimas fueron silenciadas por el miedo y la vergüenza. Este sistema fue parte de una política oficial del Japón imperial, que estableció burdeles militares en toda Asia y reclutó mujeres, muchas veces con engaños o coerción, para mantener la moral de sus tropas. La Segunda Guerra Mundial estuvo llena de nombres que pasaron a los libros de historia, pero también de otros que quedaron enterrados en el silencio. Entre ellos, muchas mujeres que hicieron aportes decisivos en la ciencia, el espionaje y la resistencia armada. Una de ellas, Virginia Hall, espía estadounidense, que operó la Francia ocupada. Nancy Wake, una de las más buscadas por la Gestapo. O Maria Okstakrinova, que luchó al mando de un tanque soviético. También científicas como Leslie Mathieu, cuyo trabajo fue clave para comprender la fisión nuclear, quedaron relegadas en la sombra. ¿Por qué casi nadie reconoce sus nombres? En aquel tiempo reinaba el machismo y se creía que la ciencia, la tecnología y la estrategia militar eran terrenos exclusivos para los hombres. Además, el secretismo militar ocultó durante décadas operaciones y misiones en las que ellas participaron, y al terminar la guerra, el estigma social empujó a muchas de estas mujeres de vuelta a la vida doméstica, borrando de la memoria colectiva lo que habían logrado en años más oscuros de la historia. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó con más de 40 millones de desplazados, entre ellos millones de mujeres obligadas a dejar sus hogares y a convertirse en refugiadas. En países como Estados Unidos y Reino Unido, las trabajadoras que habían ocupado fábricas y oficinas fueron despedidas para devolver estos puestos a los hombres que regresaban del frente. En Alemania, tras la derrota, alrededor de 2 millones de mujeres fueron víctimas de violencia sexual por parte del Ejército Rojo durante la ocupación soviética. Y aunque muchas habían probado su capacidad en todos los ámbitos, la mayoría fue presionada a volver al rol doméstico, perdiendo la independencia, derechos laborales que habían conquistado durante la guerra. La Segunda Guerra Mundial abrió puertas que antes parecían imposibles para las mujeres. Trabajaron en fábricas, lideraron comunicaciones, resistencias clandestinas y hasta lucharon en combate. Pero al mismo tiempo, la guerra las sometió a la violencia extrema, desplazamientos y la pérdida de muchos derechos que habían conquistado. Aún así, su huella fue imborrable. Su participación demostró que podían estar en todos los frentes, y ese ejemplo se transformó en el motor de los movimientos feministas y la lucha por la igualdad de derechos en las décadas que siguieron. Porque esta no es solo la historia de ejércitos y generales, también es la historia de mujeres valientes, que rompieron moldes y marcaron un antes y un después. Y al recordarlas, entendemos que su voz sigue resonando hoy, como un legado de coraje, resistencia y cambio.